Soy Nancy Calixto González, estudiante de la Escuela Normal Profesor Darío Rodríguez Cruz. El propósito de este video es el producto final, guión didáctico. El responsable del curso es el profesor Óscar de Jesús Villanueva Martínez y la asignatura es TIC y multigrado. Bueno, el guión didáctico es una herramienta previa para el diseño de contenidos que se van a abordar en una práctica docente. Con este guión didáctico se pretende realizar una serie de actividades en un tiempo determinado para lograr un objetivo. Dentro de los elementos de un guión didáctico se debe considerar los objetivos, que se refiere más que nada a lo que se pretende que los alumnos consigan con el siguiente guión didáctico, ¿sale? Otro aspecto que se debe considerar son las características de los alumnos, puesto que es muy importante conocer los estilos de aprendizaje de dichos alumnos, los recursos con los que cuentan, para de esa manera poder intervenir y diseñar actividades óptimas para cada uno de ellos. También es muy importante tomar en cuenta y considerar actividades diseñadas para cada alumno, ya que estas actividades son parte fundamental que ayudarán al logro de los objetivos. Las escuelas telesecundarias suelen tener una organización completa que consta de 3 maestros, bidocente, que consta de 2 maestros, y unidocente, donde solo un maestro es el que se encuentra a cargo de todos los alumnos de los 3 grupos. Por lo tanto, este guión didáctico también se usa o es útil en una escuela multigrado. Por lo que a continuación mostraré mi guión didáctico diseñado para emplearlo en un grupo multigrado. Del guión didáctico que yo diseñé, está diseñado para una jornada de práctica de 4 días. Y el nombre del título o nombre del proyecto es escribir un texto biográfico. El objetivo general es que los alumnos escriban un texto biográfico a partir de la integración de información que proviene de diversas fuentes. La población meta es el segundo grado A y el tercer grado A. Y el número de estudiantes consta de 12 alumnos. La técnica de enseñanza es expositiva, ya que las sesiones se llevarán a cabo a través de una presentación audiovisual titulada Biografía. El aprendizaje esperado es escribe un texto biográfico. En la sesión 1, como tiene duración de 1 hora, la actividad de inicio o las actividades de inicio consta de presentar al grupo la secuencia 5, con ayuda del material didáctico presentación audiovisual titulada Escribir un texto biográfico. Después de dicha presentación, la actividad siguiente es formular a los alumnos una serie de preguntas con la finalidad de saber los conocimientos previos con respecto al tema. Las preguntas son: ¿qué es una biografía? ¿Cuáles son las características de una biografía? ¿Qué biografías de personajes has leído? ¿Has escrito una infografía? ¿Sobre qué personajes te gustaría escribir su biografía? ¿Por qué elegiste esos personajes? ¿Qué datos escribirías en una biografía? ¿En dónde buscarías información sobre ese personaje para poder escribir su biografía?
como evidencia de aprendizaje, se le pediría a los alumnos un cuestionario contestado en la libreta. Y como siguiente actividad, se realizaría un sorteo para dar respuesta a las preguntas en colectivo, para que cada alumno por lo menos responda ante el grupo una pregunta al azar. Y como evidencia de aprendizaje de esta actividad es participación en clase de cada alumno. En las actividades de desarrollo tenemos como primera proyectar la presentación, la biografía y sus características. El material didáctico es una presentación audiovisual, como ya se mencionó, y después de proyectar esta presentación, se le pide a los alumnos hacer anotaciones sobre la presentación, ya que se hará una lluvia de ideas sobre los puntos rescatados. Como evidencia de aprendizaje es que los alumnos tengan anotaciones en la libreta sobre dicha presentación. Y como actividad de cierre, se debe indicar a los alumnos que la biografía que redactaremos será la de Guillermo Hervey y comentar entre todos por qué se considera se eligió dicho personaje. En esta actividad, el material didáctico será el pizarrón, ya que servirá como herramienta para tomar acuerdos necesarios. Y la evidencia de aprendizaje es la participación en clase, ya que también se le pedirá a cada alumno haga alguna aportación o dé una opinión sobre cómo se redactará dicha biografía. Y finalmente, se darán indicaciones de la tarea. A los alumnos de segundo grado se les indicará que investiguen en sitios de internet las aportaciones y descubrimientos de Guillermo Hervey. Mientras que a los de tercero se les indicará que investiguen en sitios de internet aspectos personales, familiares, profesionales y educativas de la vida de Guillermo Hervey. Y como evidencia de esta actividad tendrán que llevar al siguiente día impresiones sobre sus investigaciones. En la sesión 2, con una duración de 1 hora, en la actividad de inicio se tiene prevista una lluvia de ideas sobre lo recuperado en la clase anterior. Y el material didáctico es el pizarrón, para que de esta manera la participación de los alumnos se recalque en el pizarrón y la evidencia de aprendizaje, por lo tanto, es la participación. En la primera actividad del desarrollo de la clase está como la actividad de realizar un sorteo para que 2 alumnos de cada grado den lectura sobre la información que recuperaron de las fuentes consultadas. El material didáctico sería un sorteo y la evidencia de aprendizaje es la lectura de su investigación. Esta actividad se tiene prevista para que los alumnos, de acuerdo a sus tareas, lean sus investigaciones. Y como segunda actividad tenemos retroalimentación de la información recuperada por parte del docente. Aquí lo que nos quiere decir esta actividad es que después de que los alumnos lean su investigación, yo como docente tendré que recuperar todo lo dicho por los alumnos y plasmarle en palabras concisas la información que ellos investigaron en diversas fuentes.
Y como cierre tenemos una actividad que consta de que los alumnos de manera individual tendrán que seleccionar la información más relevante de sus investigaciones. Esto nos quiere decir que los alumnos tendrán que hacer subrayado de sus hojas impresas. Por lo tanto, la evidencia de la actividad es el subrayado de las impresiones sobre los datos relevantes. Y finalmente, indicar la tarea, donde deben transcribir la información seleccionada en su cuaderno en tercera persona y en el tiempo verbal pasado de manera cronológica. En la sesión 3, con una duración de 1 hora nuevamente, la actividad de inicio nos pretende revisar la información escrita en el cuaderno de acuerdo a la información seleccionada. Como actividad de inicio, yo como maestra a cargo del grupo debo de revisar la información transcrita que se quedó de tarea. Por lo tanto, la evidencia de aprendizaje es la redacción en la libreta. Y en las actividades de desarrollo tenemos que por grupos deben pasar la información en las libretas sin faltas ortográficas en hojas blancas. Y para dicho trabajo se apoyarán en binas para que un alumno dicte mientras el otro redacta. En esta actividad se aplica el trabajo colaborativo. Se pretende aquí que en binas, hacer más fácil el trabajo en binas, ya que mientras un alumno va dictando, el otro va redactando. Y la evidencia de aprendizaje son hojas blancas y el material didáctico son hojas blancas y la evidencia de aprendizaje es la redacción en hojas blancas. El cierre. En el cierre tenemos 2 actividades. Como primera actividad tenemos que se debe elegir en colectivo una fotografía de Guillermo Hervey. Y como segunda actividad se indicará que la próxima clase se juntará la información que recopiló el segundo grado y el tercer grado en una superficie de la pared donde esté a la vista de todos los alumnos de la escuela. ¿Sale? Y como parte final de la clase se indicará la tarea, donde se dice que los alumnos deben llevar en la próxima clase material reciclado para adornar la superficie donde se pondrá la biografía. Esto con la finalidad de que en la próxima clase, después de plasmar la biografía, se adorne con material reciclado y no hagan gastos los alumnos. En la sesión 4, con una duración de 1 hora, en las actividades de inicio tenemos 2 y la primera consta de seleccionar el espacio donde se colocará la biografía. En esta actividad, más que nada, es tomar acuerdos para elegir un espacio óptimo donde sea conveniente colocar la biografía de Guillermo Hervey. Y como segunda actividad tenemos que se tienen que comenzar a pegar las hojas blancas y decoraciones. Estas hojas blancas son aquellas hojas redactadas sobre la vida de Guillermo Hervey. Y el material didáctico son hojas redactadas y material reciclado, y la evidencia de aprendizaje es el trabajo grupal. En la actividad de desarrollo solo tenemos una, y nos dice que los alumnos de segundo y tercer grado leerán toda la biografía de manera individual.
Aquí, más que nada, es que después de que ya se tenga el producto, los alumnos deben de verlo, la actividad que lograron en colectivo, y por lo tanto el material didáctico ya sería la biografía, y la evidencia de aprendizaje es el trabajo individual, ya que cada alumno lo leerá de manera individual. Y en la actividad del cierre tenemos 2, y nos dice que a través de una lluvia de ideas se mostrará que a través de una lluvia de ideas se recuperará la información de la biografía leída de Guillermo Hervey y sobre las acciones que implica hacer para redactar una biografía. Aquí en esta actividad, más que nada, es que los alumnos con sus propias palabras van a explicar ante el grupo las aportaciones importantes sobre la biografía que ellos leyeron, y también en colectivo van a dar a conocer todas aquellas acciones que se realizaron en todas las 4 sesiones para llegar al producto. O sea, todos aquellos pasos que siguieron para redactar dicha biografía en colectivo. El material didáctico es el pizarrón, y por lo tanto la evidencia de aprendizaje es la participación de cada alumno. Y finalmente tenemos la formulación a los alumnos de 2 preguntas que fueron igual redactadas o formuladas al inicio de la secuencia. Y estas preguntas son: ¿qué es una biografía? ¿Y cuáles son las características de una biografía? Estas preguntas se diseñaron debido a que estas preguntas se tomaron nuevamente de las formuladas al inicio de la primera sesión, para saber cuál es la perspectiva nueva que tienen los alumnos después de haber realizado una serie de trabajos, ya teniendo más claro y teniendo información más clara y concisa sobre qué es una biografía. El instrumento de evaluación es una lista de cotejo, y los indicadores son los siguientes: ¿cumplió con las tareas y actividades realizadas individualmente? Sí, no, y tiene un porcentaje de 5%. El siguiente indicador es: ¿colaboró en las actividades realizadas en equipo? Sí, no, el porcentaje 5%. ¿Emitió sus puntos de vista u opiniones cuando fue requerido? Sí, no, 10%. ¿Reconoce que es una biografía y sus características? Sí, no, 10%. ¿Reconoce las características de una biografía? Sí o no, dependiendo de si cumplió, 10%. ¿Reconoce las acciones que se implican para hacer y escribir una biografía? Sí, no, 10%. ¿Escribió en su libreta parte de la infografía sin faltas ortográficas respetando signos de puntuación? Sí o no, 5%. ¿Escribió en su libreta parte de la infografía en tercera persona y en el tiempo verbal pasado? Sí o no, 5%. ¿La biografía cumple con una buena ortografía y signos de puntuación? Sí o no, y tiene un valor de 15%. La biografía cumple con todas las características, sí o no, y tiene un valor de 15%. Por lo tanto, de la suma de todos estos indicadores, si cumplió estos indicadores, es de 100%. Y de acuerdo al desempeño de los alumnos, se va a hacer un análisis para saber cuál fue la evaluación de los alumnos. Finalmente, como este guión
didáctico se llevó a cabo. La evaluación, después de un análisis y el desempeño de los alumnos, en el segundo grado el primer alumno tuvo una calificación de 10. El segundo alumno tuvo una calificación de 10. La tercera alumna tuvo una calificación de 9.5. El cuarto alumno tuvo una calificación de 5. Y el quinto alumno tuvo una calificación de 9. Mientras que en los alumnos de tercero las calificaciones son las siguientes. El primer alumno tuvo una calificación de 7. El segundo alumno tuvo una calificación de 9.5. El tercer alumno tuvo una calificación de 10. El cuarto alumno 10. El quinto alumno también tuvo 7. El sexto alumno tuvo 9. Y el séptimo alumno tuvo 8.5. Y como referencia bibliográfica tenemos que el libro del alumno Lengua Materna Español 2, ya que el contenido que se abordó fue sacado de dicho libro, y dichas actividades fueron diseñadas con base a las que estaban plasmadas en dicho libro. Es importante aclarar que no se plasmaron tal cual, sino que fue una base para hacer el diseño de dichas actividades. Finalmente puedo decir que este instrumento es muy útil para tanto los maestros en formación como los docentes, ya que gracias a este instrumento no se ve uno la necesidad de hacer actividades improvisadas que pueden resultar no tan ventajosas, y gracias a este instrumento igual tenemos de manera general ya un plan del día con día de nuestro trabajo. Es por ello que es de gran importancia reconocer que el diseño del guión didáctico o de una planeación es de gran importancia, y es muy importante seguir paso a paso las actividades diseñadas para lograr el objetivo que se espera alcanzar. Eso es todo. Gracias.